Teleantioquia, mi canal. El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Para la década de los 70, la naciente industria hidroeléctrica en la región del oriente del departamento de Antioquia, que hoy representa aproximadamente el 30% de la energía del país, el ser corredor vial que comunica con el centro de Colombia, el aportar el 40% de la producción agrícola del departamento y formar parte del proyecto expansivo del área metropolitana, han hecho de esta zona del departamento una de las más atractivas para los actores armados ilegales. La historia no es reciente, hace ya un poco más de 30 años que la región y sus gentes sufren de jámenes. Digamos, la guerrilla tiene un proyecto de expansión y encuentra en las montañas del oriente antioqueño un lugar muy bueno para generar frentes con los que pueden moverse tranquilamente a diferentes zonas del país. O sea, vos te ubicas en las montañas del oriente y desde ahí podés desplazarte de una manera muy fácil a lugares muy centrales como el Magdalena Medio, el área metropolitana de Medellín e incluso el eje cafetero. El ELN llega a configurar ahí uno de sus frentes más poderosos, ¿cierto? Y las FARC, que tenía muchísima fuerza en Magdalena Medio, se sube a raíz del problema que tuvo en Magdalena Medio, se asienta en la zona y empieza a tener muchísimo poder también, ¿cierto? ¿Por qué es fácil para ellos? Uno, por la condición logística. Es una zona que, a pesar de tener tanta montaña, es de muy fácil acceso, pero además porque paradójicamente una zona tan cercana había sido muy abandonada por el Estado. La mayoría de estos municipios no tenían una unidad de justicia, no tenían, es decir, la presencia del Estado nacional para estos municipios era la presencia esporádica del ejército. Lo que voy a decir puede generar alguna polémica, pero yo creo que lo hemos entendido quienes nos movemos en la región. Las empresas necesariamente le han pagado a los grupos armados y eso ha hecho que ellos estén ahí históricamente, ¿cierto? Hombre, que se vieron obligados, yo no entro en discusiones sobre eso, pero que recibieron dinero de las empresas asentadas en la región, lo recibieron. Sembraron muerte, desenterrando verdades. La región oriental del departamento ha sido, y aún hoy, reconocida por sus organizaciones cívicas, movimientos políticos y movilizaciones ciudadanas, las mismas que fueron para la década de los 90 apabulladas, extintas. Quienes sobrevivían, sus líderes o los campesinos de Asadón, necesitaban huir. El Estado reacciona cuando esa ilegalidad afecta núcleos importantes de la economía o de la política. Solo cuando esa expresión guerrillera empezó a estar tan cerca del aeropuerto internacional, de Llano Grande, del área metropolitana, el oriente se convirtió en un problema. El oriente llevaba 30 años gobernado completamente por la guerrilla. A nosotros nos sacaron de las casas selectivamente, a los hombres mayores de 16, 17 años, por todo el pueblo nos recogieron y nos metieron en ese sitio, el polideportivo, los del bloque metro. Nos metieron en ese sitio, nos metieron en la cancha de fútbol. Nos iban seleccionando a las personas que supuestamente iban a matar y nos sentaban en las tribunas. Nos amarraban ahí. Gracias a Dios, no sé qué pasó de ese sitio que hay allá, de ese morro. Dispararon. Y los que habíamos acá, nos alcanzamos a volar. Nos alcanzamos a volar. Desafortunadamente mataron a 4 civiles ese día. Las puertas, le tomaba las puertas a uno de la casa, tenía que madrugar el otro día, medio pararlas como pudiera y estar pendiente, uno mantenía como un delincuente, uno todo era escondido y sin saber qué era lo que vivía y por qué lo estaban persiguiendo. Cuando el Estado se da cuenta de que la zona ha tomado esa dimensión,
que empieza a preocuparse por los núcleos centrales de la economía, entonces decide recuperar la zona. Vamos a guerrear al año entrante, vamos a copar territorio a nivel nacional. Mientras en una cumbre que hubo en Santa Fe de Ralito, Carlos Castaño declaraba que iba a recuperar el oriente antioqueño a como diera lugar. Al mismo tiempo, desde la gobernación se afirmaba, ¿cierto?, que iba a haber una recuperación militar del oriente antioqueño. Entonces fue una coincidencia, se crean unos batallones especiales para recuperar el control del oriente y empieza lo que se llama la retoma del oriente. Muchas veces nos tocaba que nosotros no sabíamos quiénes eran, porque muchas veces a la 1 o 2 de la mañana sentíamos que descargaban armamento y nosotros íbamos a prender la luz y yo, ¿qué? ¿Por qué prende la luz? Apáguela. Nosotros nos tocaba apagarla. Después se nos metió el ejército allá, a esa casa. Y la gente me decía, vea, usted lo van a salir, lo van a matar. Cuando menos pensé, llegaron a la casa y hasta fue un hijo y un yerno me dijo, mamá, tenemos que salir. Dije yo, ay no, mi hijo es hermoso, sálgase usted porque yo de mi casa no salgo. Entonces me clavó un hijo y me dijo, mamá, si usted no sale, entonces mataos todos, porque no tenemos sino yo ya mañana, tenemos que salir hoy mismo o que mañana por la mañana. Entonces nos dijo, cierta persona nos dijo, se metió en los barcos, en pilas. Y nosotros cuando lo oíamos mental a ellos, nosotros sentíamos mucho miedo. Y entonces, inclusive que me dijo el patrón, venga para que me ayude si quiere recoger la herramienta. Le dije, no, yo me la dejaría ahí mismo. En la retoma del oriente se hizo una cosa que se hizo en casi todo el país, que fue combinar fuerzas militares y paramilitares. Y ahí empieza el desorden más grande, porque lo que hicieron fue sacar a una guerrilla para meter a un paramilitarismo. Entonces toda esa carga la sufrió la población, o sea, la población no era guerrillera, la población se había acomodado al gobierno de la guerrilla. Es que tenías que hablar con ellos, tenías que servirle a ellos, tenías que, es decir, eran el gobierno, ahí no había, es decir, el Estado no estaba ahí presente. Los líderes entonces aprendieron a sobrevivir con la presencia de la guerrilla. Y ahora llega el Estado a matarlos. Digo el Estado porque el Estado llegó de la mano de los grupos paramilitares. Entonces mueven inicialmente dos bloques. El bloque Metro, que estaba más ubicado hacia la zona de Magdalena Medio, empieza a subir, a desplazarse, estaba muy asentado en el Jordán, corregimiento de San Carlos, y empieza a moverse. Entonces llega hasta Granada, llega hasta Cocorná, y ahí choca con otro bloque que viene del Magdalena Medio, el de Ramón Izaza, que viene subiendo por la margen de la autopista San Francisco, Argelia, Sonsón, y choca con un tercer bloque que viene del área metropolitana, que es el Cacique Nutibara. Hasta el momento no sé el paradero, no sé de dónde andará mi hijo, si es muerto o es vivo. Para mi corazón sería mejor que él estuviera vivo, que no de pronto una mala noticia. En nuestros municipios a muchísima gente le tocó ver pasar a mediodía, a pleno día, personas amarradas, secuestradas por grupos paramilitares para ser ejecutadas en lugares de ejecución que eran de conocimiento público. ¿Cómo éramos nuestra comunidad antes de desplazarnos? 5 hijos como piedritas del jobón y quedamos regados como pollitos, sin saber a dónde íbamos a caer. A 119 kilómetros de Medellín, en el oriente del departamento, está el municipio de San Carlos, destacado como paraíso turístico de Antioquia y conocido con el apelativo de capital hidroeléctrica de Colombia, lo que paradójicamente ha significado en parte su desgracia, la guerra. Este es el Hotel Punchiná, otrora uno de los más lujosos de San Carlos, propiedad de Gabriel Puerta, extraditado a Estados Unidos en mayo del año pasado. De ser un hotel de lujo pasó a ser un centro del terror y la tortura de los paramilitares, quienes estuvieron aquí entre el 2001 y el 2003. En este hotel permanecían varios miembros del grupo Al Margen de la Ley y que al parecer ahí dentro de este inmueble se encuentran algunas personas enterradas. En este lugar se cometieron todos los vejámenes de la guerra. Eran entradas mujeres y las violaban,
hubo homicidios que se cometieron acá adentro. Cuando se da la desmovilización y ya las cosas cambian en San Carlos, este lugar queda completamente abandonado. Pero en la mente de los vecinos se sigue considerando que acá es un cementerio, porque apenas obvio veían que entraban gente y nunca la veían salir, nunca se volvía a saber nada de ellos, su familia se quedaba ahí como en el limbo. De ellos la niña Lady Johanna Cano Mesa. Ella es Lady Johanna Cano Mesa, una niña de 15 años que el 2 de marzo de 2002, mientras estaba en el Parque de San Carlos, fue abordada por los paramilitares y entró aquí para nunca salir. La mandaron a llamar, el man ese la recibió ahí donde está la esquina del banco, y la trajo y el otro estaba aquí. Hasta aquí llegó el equipo de exhumaciones de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía para tratar de encontrar el cuerpo de Lady. Según las informaciones, luego de violarla, la asesinaron y sepultaron en el patio. Lilia recorrió todo el hotel, buscó entre las ropas viejas algo que perteneciera a su hija y no se separó del fiscal, esperando tener buenas noticias. El periodismo ha conducido a quienes han estado cubriendo el conflicto en Antioquia a conocer a Lilia Mesa y a su lucha por encontrar a su hija desaparecida en el Hotel Punchiná. Pero ¿qué ha pasado con esta mujer, madre y víctima desde entonces hasta hoy? Ya regresamos. Cuando visito la tumba, llevo flores de alelí y grito al cielo, hijo mío, ¿por qué te fuiste sin mí? Mira que tus hermanitos viven llorando por ti. Ella iba a todas partes y ella era Lady tal cosa, Lady tal otra. Ella la llevaron hasta los Montes de María. Ella estuvo por allá. Y ella venía, ella me decía, ay, vea, ya estoy cansada y de todo, pero ay, estoy mija en la lucha con lo de Lady. Luego de 6 angustiosos e interminables años, Lady por fin aparece. Versiones de implicados en el hecho condujeron a la justicia hasta el sitio exacto. Y en el solar, después de hacer todo un trabajo con la fiscalía, se logra evidenciar que realmente no existen cadáveres aquí sembrados. Que si habían habido cadáveres, ellos mismos se habían dado en la tarea de sacarlos. Y de hecho la niña, Lady Johanna, según toda la información recolectada, estuvo sepultada acá por más de 3 años en este espacio. Luego ellos mismos la sacan, le vuelven en camisetas y costales, porque fue así como encontramos su cuerpo, y por ese muro lo trasladan al solar de enseguida. Lugar, después de 1 año y medio de haberle estado buscando, la localizamos enterrada debajo de un perro. Fue una tarea muy ardua, pero el persistir, persistir y nunca desistir. Y esta es la tumita de los resticos de mi hermanita. Que subo ya lo que ya ve. Ahí venían a parar los resticos. Enterrada por fin como la cultura que conocen les manda, Lady es visitada hoy por William, su hermano, quien además camina solo unos metros para acudir a otra tumba, la de su madre. Acá es donde está la tumbita. Sí, Lilia recién falleció, un cáncer la mató. Visitamos San Carlos a mediados de diciembre de 2011, aún no se había terminado la novena de doña Lilia. Llegamos 2 semanas tarde para conocer de su propia boca cómo se sentía después de haber recuperado a su hija hacía ya casi 3 años y a indagar qué cosas vinieron después de eso. Ya encontré a mi niña, que era lo que yo quería ya. Se relajó, sí, ya como que cambió más, como que ya había como más alegre. Y sí. Hasta que él ya le cogió la enfermedad y se la llevó, todo eso la llevó para ella enfermarse más rápido, más rápido. Hasta que ella no decía nada, pero ella sí se mantenía enferma.
Que nosotros llegáramos tarde no es tan grave, quizás solo le negamos la posibilidad de hablar una vez más de sus pesares, pero lo que sí es inaceptable es que no fuimos los únicos en eso, otros sí tenían la obligación, la responsabilidad legal de cumplirle, y no lo hicieron. Doña Lilian Mesa termina siendo una víctima indirecta del conflicto, donde se refleja todo tipo de vulneración de derechos, siendo un agravante la impunidad. También la miopía de las instituciones, es que ese tema de que una persona después de 2 años de haber diligenciado documentos no acceda a una reparación para tener siquiera, yo no digo que por eso no se hubiera muerto, pero sí unos últimos días dignos. No hemos logrado que las víctimas en el país sean reparadas. Hay un intento, hay un inicio que es valioso, pero muchas de estas víctimas están falleciendo sin ver la reparación, sin saber qué pasó y cómo pasó. Porque para ello también se necesita la superación de un conflicto que tiene Colombia. Sin conocer la verdad de lo que le sucedió a su hija y sin acceder a una indemnización administrativa, es decir, a uno de los tantos derechos que tienen quienes son identificados como víctimas en Colombia, murió doña Lilian. Pero va falleciendo la gente sin poder ver la verdad. Yo creo que el gobierno tiene que tener un mayor empeño, pero sobre todo el gobierno nacional ha ayudado a expedir unas leyes, pero tienen que ser los entes regionales. En eso no podemos equivocarnos. Las víctimas viven en un territorio, en los municipios, en la vereda, en el barrio, en la comuna de Medellín. Y ese es nuestro conflicto. O sea, gobierno departamental, gobierno municipal, debe meterse a fondo, dejar las discusiones que es que si la nación pone o no pone. No, aquí tiene que haber decisión en todos los departamentos del país y en todos los municipios a meterse. Crear las secretarías, así sea de manera temporal, 10 o 15 años por el tiempo de vigencia de la ley. Hemos diseñado una unidad dentro de la Dirección de Derechos Humanos, DIH y Víctimas, que se va a dedicar a todo el tema de pues la mirada amplia de las víctimas. Lo que hicimos fue tomar una cantidad de programas y proyectos que había dispersos en esta gobernación, los vamos a unificar en todo el tema de la Dirección de Derechos Humanos y Víctimas y vamos a tener un buen número de unidades que tienen que ver con desplazamiento, con desaparición forzada, con retorno, con apoyo psicosocial, con el tema territorial. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras nació como un acuerdo entre el Gobierno Nacional, sectores políticos y civiles. Como premisa del mandato del presidente Santos se encuentra la implementación de una política pública orientada a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Fortaleciendo el aparato judicial y administrativo, el mandatario pretende promover y consolidar la paz nacional con medidas como las de la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Verdad, justicia, la parte económica, el tratamiento psicosocial, el derecho a la no repetición de los hechos, la garantía de la no repetición, todo eso integra una reparación que es mucho más integral. Pastora, quien hombro a hombro lucha con otras víctimas, como lo es ella misma, está muy al tanto del asunto de reparación por el que doña Lilia emprendió lucha después de encontrar a su hija, pero que tampoco vivió para ver ese derecho convertido en realidad. Acción Social emite un comunicado que llega a la personería hace aproximadamente 15 días, cuando ya ni siquiera, ¿para qué comunicárselo cuando ya estaba más muerta que viva? Donde le informan que una persona no puede ser reparada 2 veces, hecho que es absolutamente falso, ella nunca recibió una reparación. Desde que pasó todo eso, nosotros no hemos comido una libra de arroz de cuenta del gobierno. Incluso una vez fue a la Cruz Roja, que para que le colaboraran, y lo que le dijeron fue, su hija, usted dependía de su hija. No, entonces, ¿qué viene a hacer acá, señora? Si usted no dependía de su hija. Al gobierno le faltó mucho eso, mucha ayuda. Le faltó haber ayudado más a mamá. Donde se enfermó, donde estuvo más enferma. Ella me decía, mi hijita, mire, si yo sé que yo me voy a morir, por favor, vea, no dejen perder esa plática y esa lucha. Mire que ellos tienen que pagar por todo lo que le hicieron a Lady. En cuanto a su derecho a la verdad, la familia tampoco siente que se haya hecho justicia.
Solo han escuchado de manera oficial una vez a los victimarios. Lo hicieron 2 de las hijas de doña Lilia. Para lo que fueron a oír, dicen ellas mismas, fue mucho mejor que su madre no estuviera presente. Y es que el destino pareciera protegerla de la versión de los presuntos implicados. Sucedió el 29 de noviembre de 2011, justo 5 días antes de la muerte de doña Lilia. Su cáncer no la dejó asistir. Yo nunca me había enterado de nada. Así, cuando ya yo tampoco. Eso. Las declaraciones. Uy, eso fue muy duro. No, yo sé, por ejemplo, lo que fui yo. Yo sentí una cosa en el cuerpo, como un frío. Cuando empezaban a hablar todas esas cosas de... Claro, empezaban a hablar todo. A decir todas esas cosas que uno ni en la mente se Uno quizás piensa que eso es mentiras. Todo lo que ellas hablaron como tan horrible. A ver, uno de ellos decía que ella era una prepago. Que ella era como una prepago, que ella estaba con todos. O sea, y yo pregunté, porque lo que hace que mamá murió, yo bajaba a San Carlos y he preguntado a las hermanas mías cómo era ella. Ella me dice que eso es mentira. Entonces mamá me dijo que es que mi hija, ¿qué le dijeron allá en la reunión? Le dije yo, nada más cosas que no valen la pena. ¿Ustedes qué imaginaron donde yo le hubiera dicho mamá y había muerto, me dijeron? Bueno, yo creo que hace 10 años ni siquiera podíamos hablar del tema. Eran temas ocultos. Hoy lo podemos hablar. Hoy es reconocido. Hoy empieza a estar en la agenda pública. Bueno, hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando. Yo creo que las sociedades tienden a mejorar, a superar los conflictos. Cuando reconoce, cuando hay verdad, sobre todo verdad, más allá de la parte de la pena del victimario, de que metan al victimario 10, 5 o 2 años a la cárcel, lo que tiene que haber es un reconocimiento de la sociedad de que eso pasó. En San Carlos se habla de una cifra de 20.000 personas desplazadas desde 1998. Quizás unos 1.000 muertos, 200 desaparecidos y de las 74 veredas se dice que 30 fueron abandonadas en su totalidad. De las 33 masacres cometidas allí durante la década de los 90, 23 fueron de manos de los paramilitares. Lo cierto es que cifras exactas siempre serán imposibles de conocer. Ya regresamos. La manito aquí, listo, voy a poner la manito aquí. Cuando uno ve el trabajo que hacen las víctimas en un municipio como San Carlos, hay que aplaudirlos. Hay que aplaudirlos porque buena parte de lo que ha pasado ahí lo han hecho ellos con las uñas. Les ha tocado ir a buscar a sus propios muertos. Les ha tocado desenterrar su propia verdad. Ahora tienen muchísimo apoyo y esperemos que sigan teniendo mucho apoyo. Pero el Estado no logra ser todavía eficiente frente a la respuesta que tiene que darle a tanta víctima. Lo que se necesita es voluntad política e inversión económica. Para lo otro se necesita un tiempo, se necesita mucho tiempo porque son muchas heridas las que han quedado de la guerra y se necesita un proceso largo, se necesita que las instituciones hagan una apuesta que no sea momentánea, que no sea de un proyecto, digamos de un tiempo determinado, porque reconstruir tejido social pasa por muchas cosas. Reza el parágrafo 4 del primer capítulo de la Ley de Víctimas. Las personas que han sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1 de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, a medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición. Vamos a arrancar con un poco más de 60 personas dedicadas al tema, pero eso obviamente de acuerdo al trabajo con el gobierno nacional y los gobiernos locales puede ir creciendo. Hay que traer recursos y talento humano de otras secretarías y el gobierno nacional para apoyar a las víctimas en todo ese proceso de la ruta. Y es justo lo que las víctimas en San Carlos están haciendo para que a otros no les sea tan tarde como lo fue para doña Lilian. Hay que abrir espacios donde la gente pueda contar esas historias, que hay que abrir espacios donde la comunidad pueda encontrarse para reconocerse en esa historia, pero no solamente en esa historia, sino en lo que ellos han hecho para superar esa historia, porque yo creo que en este sentido hay que darle muchísimo lugar al tema de la resiliencia, al tema de la fortaleza de la gente para salir de esas historias y de esas situaciones de dolor. No me olvides, merezco una tumba. El lema con el cual seguimos buscando sensibilizar a todas las personas que sepan dónde puede existir una persona enterrada.
un ser humano enterrado, porque nuestros campos deben ser utilizados nuevamente para sembrar alimentos, pero no para sembrar seres humanos. Con el conocimiento de muchos, sin el permiso de nadie, desde la Fiscalía General de la Nación saben que acá estamos, porque este edificio está confiscado por estupefacientes. Ahí estamos esperando que avancen los trámites y algún día le digan al municipio de San Carlos queda incomodato o qué va a pasar, y si se lo entregan al dueño, pues entregárselo. Nosotros nunca decimos que esto es nuestro, aprovechamos en este lugar a contribuir a esa transformación de imaginarios. Justo en el antiguo Hotel Punchiná, hoy en aparente proceso de extinción, están asentados todos los esfuerzos institucionales que alan para el mismo lado. Allí funcionan el Centro de Acercamiento, Reconciliación y Reparación del municipio de San Carlos, CARE. Desde julio de 2011, la Alcaldía de Medellín, a través de su Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ejecutan el proyecto de acompañamiento a procesos de retorno y reubicación del municipio de Medellín al oriente antioqueño. Intervinieron a 285 familias. La familia Daza Beltrán ha sido una de las beneficiadas. Así era su casa y así está hoy en día. Nosotros teníamos el enchapecito, pero no teníamos el material para echar el mortero, y vino Acción Social y nos colaboró con los materiales para echar el morterito, y ahí pude enchapar. Yo creo que es un cambio cultural muy fuerte que se tiene que hacer, pero también pienso que hay ejercicios que se están haciendo que son muy importantes para ello. El tema de la memoria, por ejemplo, yo creo que ayuda mucho a eso. Por ejemplo, el tema del CARE, del Centro de Encuentro y Reconciliación, me parece que es importante. Hoy en día esta casa es el fortalecimiento. Ya en esta casa, debido a los buenos amigos y amigas de Acción Social, han sacado esta casa adelante. Aquí se han realizado ya varios talleres en compañía de ellos. Así lució por años este lugar, el mismo que hoy se ve así y de cuya tierra brota de nuevo la vida, y permitiendo que acciones como estas entreguen hoy resultados muy dicientes. Es un premio de todo un pueblo, de toda una comunidad que le tocó sufrir la violencia, le tocó vivir atrocidades inimaginables, inclusive por algunas personas que parecen inclusive hasta de película, pero son de la vida real. Y que una comunidad que sufrió tanto tuvo la capacidad de a través de empoderamiento, de amor propio, de ganas, de salir adelante y lograr un premio nacional de paz. Textual, la organización del premio destacó la iniciativa de los pobladores de San Carlos que, ante la incertidumbre y el desarraigo que produce vivir en una gran ciudad extraña, cientos han decidido retornar y organizarse para reconstruir su municipio y vidas. Sus retos incluyen la recuperación de las zonas rurales, sembradas de miles de minas antipersonal, y la superación de los efectos emocionales, sociales y económicos que les ha dejado el conflicto armado. El Premio Nacional de Paz se recibe solo un par de décadas después de que la violencia sembrara terrores inimaginables. Yo creo que la gente aprende a vivir de una manera más tranquila con esa historia. Yo creo que eso nunca se va a olvidar. Este programa está dedicado a Lilian y a las miles de víctimas que ella representa, que son las que pusieron y aún hoy el pecho en medio de otras guerras para que un país como Colombia salga adelante. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Obligados, yo no entro en discusiones sobre eso, pero que recibieron dinero de las empresas asentadas en la región, lo recibieron. Sembraron muerte, desenterrando verdades. La región oriental del departamento ha sido, y aún hoy, reconocida por sus organizaciones cívicas, movimientos políticos y movilizaciones ciudadanas, las mismas que fueron para la década de los 90 apabulladas, extintas. Quienes sobrevivían, sus líderes o los campesinos de Asadón, necesitaban huir. El Estado reacciona cuando esa ilegalidad afecta núcleos importantes de la economía o de la política. Entonces, solo cuando esa expresión guerrillera
empezó a estar tan cerca del aeropuerto internacional, de Llano Grande, del área metropolitana, el Oriente se convirtió en un problema. El Oriente llevaba 30 años gobernado completamente por la guerrilla. A nosotros nos sacaron de las casas selectivamente a los hombres mayores. Uno de sus frentes más poderosos, ¿cierto? Y las FARC, que tenía muchísima fuerza en Magdalena Medio, se sube a raíz del problema que tuvo en Magdalena Medio, se asienta en la zona y empieza a tener muchísimo poder también, ¿cierto? ¿Por qué es fácil para ellos? Uno, por la condición logística. Es una zona que, a pesar de tener tanta montaña, es de muy fácil acceso. Pero además porque, paradójicamente, una zona tan cercana había sido muy abandonada por el Estado. La mayoría de estos municipios no tenían una unidad de justicia, no tenían, es decir, la presencia del Estado nacional para estos municipios era la presencia esporádica del ejército. Lo que voy a decir puede generar alguna polémica, pero yo creo que lo hemos entendido quienes nos movemos en la región. Las empresas necesariamente le han pagado a los grupos armados y eso ha hecho que ellos estén ahí históricamente, ¿cierto? Hombre, que se vieron... De 16, 17 años, por todo el pueblo nos recogieron y nos metieron en ese sitio, el polideportivo, los del bloque metro. Nos metieron en ese sitio, nos metieron en la cancha de fútbol. Nos iban seleccionando a las personas que supuestamente iban a matar y nos sentaban en las tribunas. Nos amarraban ahí. Gracias a Dios, no sé qué pasó de ese sitio que hay allá, de ese morro. Dispararon. Y los que habíamos acá, nos alcanzamos a volar. Nos alcanzamos a volar. Desafortunadamente mataron a 4 civiles ese día. Las puertas, le tomaba las puertas a uno de la casa, tenía que madrugar el otro día, medio pararlas como pudiera. Y estar pendiente, uno mantenía como un delincuente, uno todo era escondido y saber qué era lo que vivía y por qué lo estaban persiguiendo. Cuando el Estado se da cuenta... Hoy representa aproximadamente el 30% de la energía del país. El ser corredor vial que comunica con el centro de Colombia, el aportar el 40% de la producción agrícola del departamento y formar parte del proyecto expansivo del área metropolitana han hecho de esta zona del departamento una de las más atractivas para los actores armados ilegales. La historia no es reciente, hace ya un poco más de 30 años que la región y sus gentes sufren de Géminis. Digamos, la guerrilla tiene un proyecto de expansión y encuentra en las montañas del oriente antioqueño un lugar muy bueno para generar frentes con los que pueden moverse tranquilamente a diferentes zonas del país. O sea, vos te ubicas en las montañas del oriente y desde ahí podés desplazarte de una manera muy fácil a lugares muy centrales como el Magdalena Medio, el área metropolitana de Medellín e incluso el eje cafetero. El ELN llega a configurar ahí. Teleantioquia, mi canal. El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Para la década de los 70, la naciente industria hidroeléctrica en la región del oriente del departamento de Antioquia, que